A los 31 años, la actriz turca Sevda Erginci se encuentra en un punto decisivo de su vida personal y profesional. Reconocida por su talento en la televisión y el cine turco, admirada por millones de espectadores y seguida por cientos de miles en las redes sociales, decidió abrir un capítulo completamente distinto. Hablar de las personas que marcaron su camino no por el amor ni por el apoyo, sino por la traición, el dolor y las heridas que todavía hoy se niega a perdonar. El mundo de la farándula turca suele estar lleno de rumores, amores secretos, reconciliaciones inesperadas y enemistades escondidas bajo sonrisas en la alfombra roja. Sin embargo, pocas veces una actriz con la popularidad de Sevda ha decidido poner nombres y apellidos a sus heridas. En una entrevista reveladora, que sorprendió tanto a la prensa como a sus fans, la protagonista de Salim Istanbul, Estambul Cruel, confesó que hay 5 personas en particular que marcaron su vida de manera tan negativa que jamás podrán obtener su perdón. Una actriz que nunca rehuyó la verdad. Sevda nació el 3 de octubre de 1993 en Estambul. Desde muy joven, supo que la actuación sería su camino, y a lo largo de más de una década ha consolidado una carrera envidiable, protagonizando series que se convirtieron en éxitos internacionales. Sin embargo, detrás de esa sonrisa luminosa y de su delicadeza interpretativa, se esconde una mujer que ha atravesado tempestades emocionales, relaciones rotas y decepciones que dejaron huellas imborrables. La actriz, al cumplir 31 años, no solo celebró su madurez profesional, sino que decidió hablar de aquello que, durante mucho tiempo, había mantenido en silencio. Para ella, revelar los nombres de estas 5 personas no era un acto de venganza, sino una liberación, una manera de explicar a sus seguidores que el éxito público no siempre va acompañado de paz interior. La primera herida, la amiga que se convirtió en enemiga. Sevda recordó que su primera gran traición vino de alguien cercano, una amiga de la adolescencia con quien compartió sueños, confidencias y proyectos. Según la actriz, esa persona, cuyo nombre reveló con frialdad durante la entrevista, utilizó su confianza para beneficiarse de sus primeros pasos en la industria. La amiga filtró conversaciones privadas a la prensa en un momento en que Sevda apenas comenzaba a hacerse un nombre, poniendo en riesgo no solo su reputación, sino también su autoestima. Lo más doloroso no fue la exposición mediática, sino la certeza de que alguien a quien consideraba una hermana había optado por la envidia y la traición en lugar de la lealtad. Sevda confesó que esta herida fue tan profunda que marcó su manera de relacionarse en adelante. Desde entonces, miró 2 veces antes de llamar a alguien amiga. El amor que terminó en ruina emocional. El segundo nombre en su lista corresponde a un exnovio, un actor con el que compartió tanto la vida personal como proyectos profesionales. La relación, inicialmente idílica y celebrada por los medios turcos como una de las más prometedoras del espectáculo, se transformó en una pesadilla. Sevda relató que fue víctima de manipulación emocional y de un control que la llevó a dudar de sí misma. Aunque no profundizó en todos los detalles, dejó entrever que hubo episodios de celos enfermizos, intentos de sabotear su carrera y comentarios hirientes sobre su talento. Ese amor, que en un principio parecía un refugio, se convirtió en una cárcel invisible. Me costó mucho salir de ahí, pero lo logré, confesó. Lo que nunca podré hacer es perdonar el modo en que intentó apagar mi luz. La figura de poder en la industria. El tercer nombre pertenece a un productor televisivo. Según Sevda, esa persona intentó aprovecharse de su posición de poder para imponerle condiciones que iban más allá de lo profesional. La actriz reveló que se enfrentó a un ambiente hostil, donde las insinuaciones eran disfrazadas de oportunidades, y donde decir no significaba poner en riesgo contratos millonarios. Sevda se mantuvo firme, pero esa firmeza le costó proyectos importantes. Durante años, guardó silencio por miedo a ser marginada en una industria que todavía es dura con las mujeres que denuncian este tipo de prácticas. Hoy, con más madurez y respaldo del público, siente que ya no necesita callar. A esa persona no la perdonaré jamás,
porque intentó comprar mi dignidad, declaró con voz temblorosa, dejando claro que lo que vivió fue más que un simple desencuentro laboral. La decepción familiar. El cuarto nombre fue quizá el más inesperado, un miembro de su propia familia. En la entrevista, Zevda explicó que la fama y el dinero no solo atraen admiradores, sino también tensiones internas en los círculos más íntimos. Una disputa económica derivó en palabras crueles y en la ruptura de lazos que ella había creído inquebrantables. Hablar de ese tema le resultó visiblemente doloroso, pues, a diferencia de los otros casos, no se trataba de alguien externo al mundo del espectáculo, sino de una persona que había compartido con ella los momentos más sencillos y auténticos de la vida cotidiana. El perdón en la familia debería ser más fácil, admitió. Pero cuando alguien te ve solo como un billete de banco y no como un ser humano, ya no hay vuelta atrás. El colega que la humilló públicamente. El quinto nombre correspondía a un compañero de rodaje. En pleno auge de su carrera, mientras grababa una serie que luego se convertiría en un fenómeno internacional, ese actor la humilló delante del equipo, cuestionando sus capacidades y burlándose de sus inseguridades. Para Zevda, que en ese momento todavía luchaba por consolidar su lugar en una industria competitiva, fue un golpe devastador. Aunque con el tiempo demostró que su talento hablaba por sí mismo y que su trayectoria superaba con creces las críticas de aquel colega, Zevda nunca pudo olvidar ni perdonar ese acto de desprecio. Podría haberme hundido en ese momento, confesó, pero en vez de eso, me dio la fuerza para seguir adelante. El simbolismo del nunca perdonaré. El hecho de que Zevda nombrara explícitamente a estas 5 personas no solo reveló los fantasmas que todavía la acompañan, sino que también mostró su valentía. En la cultura turca, hablar abiertamente de conflictos personales, especialmente en el ámbito familiar o profesional, suele considerarse arriesgado. Sin embargo, Zevda eligió la franqueza. El nunca perdonaré no sonaba en su voz como un rencor vacío, sino como una sentencia firme de alguien que aprendió a protegerse. Para ella, el perdón no es una obligación moral cuando se trata de heridas profundas que intentaron destruir su esencia. He aprendido a vivir con estas cicatrices, dijo. Pero eso no significa que las personas que me hicieron daño merezcan mi absolución. Reacciones del público y la prensa. La confesión de Zevda generó un verdadero terremoto en Turquía. Los titulares se multiplicaron. Zevda Erginci rompe el silencio. Los 5 nombres que marcaron su vida. La actriz de Estambul Cruel revela sus heridas más profundas. Los fanáticos se dividieron. Algunos aplaudieron su valentía, destacando que era un ejemplo para todas las mujeres que han sufrido traiciones y abusos. Otros, en cambio, cuestionaron su decisión de dar nombres concretos, argumentando que podría abrir viejas heridas o incluso generar problemas legales. En las redes sociales, el hashtag Zevda no perdona se volvió tendencia, con miles de mensajes de apoyo. Jóvenes actrices, colegas y hasta celebridades de otros países se sumaron al debate, reconociendo la importancia de hablar de temas que durante mucho tiempo han permanecido en la sombra. Una nueva etapa en su vida. Más allá del revuelo mediático, lo cierto es que Zevda dio un paso importante en su vida personal. A sus 31 años, no solo se consolida como actriz, sino también como mujer que defiende sus límites y que no teme enfrentar a quienes alguna vez intentaron minimizarla. El capítulo de los 5 nombres quedará en la memoria colectiva como una de las entrevistas más impactantes de su carrera. Pero para ella, lo más importante no es la polémica, sino la libertad que siente al no cargar más con un silencio que la oprimía. La revelación de Zevda Erginci a los 31 años no quedó en una simple anécdota de entrevista. Lo que comenzó como una confesión íntima frente a un periodista de confianza se transformó en un fenómeno mediático de alcance nacional e internacional. En cuestión de horas, los portales de noticias de Turquía abrieron titulares con frases desgarradoras. Los programas de espectáculos llenaron sus mesas de debate, y las redes sociales estallaron con millones de comentarios. Nunca antes una actriz de la talla de Zevda había hablado con tanta claridad sobre traiciones, abusos de poder y conflictos familiares. La industria televisiva turca,
acostumbrada a mantener bajo llave sus tensiones internas, de pronto se vio obligada a mirarse al espejo. Y ese espejo reflejaba mucho más que 5 nombres. Mostraba un sistema entero basado en jerarquías, silencios impuestos y relaciones de poder desiguales. El eco en la prensa turca. La prensa escrita y digital respondió con una voracidad pocas veces vista. Diarios como Hürriyet y Sabah dedicaron portadas completas al tema. Columnistas de renombre analizaron palabra por palabra lo que Sevda había dicho. Algunos celebraban su valentía, argumentando que representaba una nueva generación de mujeres turcas que no se dejan silenciar. Otros, más conservadores, la acusaban de ventilar asuntos privados que deberían haberse quedado en la intimidad. En los programas matutinos, las presentadoras no pudieron evitar derramar lágrimas al leer los fragmentos de la entrevista donde Sevda relataba el desprecio de su colega de rodaje o la decepción con su propio familiar. En cambio, los programas de debate nocturnos, más sensacionalistas, comenzaron a especular sobre posibles demandas, represalias o incluso vetos dentro de la industria. El efecto fue inmediato. La actriz, que hasta ese momento había mantenido una imagen pública impecable y relativamente libre de escándalos, se convirtió en el rostro de un debate nacional sobre la traición, el perdón y el precio de la fama. Reacciones en las redes sociales. Si los periódicos y la televisión encendieron la mecha, las redes sociales hicieron estallar la bomba. Twitter, ahora X, se inundó de mensajes bajo hashtags como Sevda no perdona, 5 nombres, y valentía de Sevda. Los fans más fieles llenaron sus perfiles con mensajes de apoyo incondicional. Eres un ejemplo para todas nosotras, Sevda. Gracias por hablar. No estás sola, miles hemos vivido traiciones parecidas. Tu carrera brilla más que cualquier sombra del pasado. Sin embargo, no faltaron los detractores, que criticaron su decisión de dar nombres concretos. Algunos la acusaron de dañar la reputación de otros sin pruebas legales, mientras que otros la tacharon de buscar atención mediática. Lo sorprendente fue la dimensión internacional del fenómeno. Fans de Latinoamérica, donde las telenovelas turcas gozan de un éxito arrollador, comenzaron a difundir la noticia en español y portugués. Portales en México, Argentina, Brasil y España se hicieron eco de la entrevista, resaltando la valentía de una actriz que había decidido romper con la tradición del silencio. La industria televisiva, incómoda y dividida. El verdadero impacto de las declaraciones de Sevda se sintió en los pasillos de la industria televisiva turca. Productores, guionistas, actores y directores no tardaron en tomar posición. Por un lado, estaban quienes consideraban que la actriz había abierto una caja de Pandora peligrosa. Algunos productores temían que su denuncia velada contra el tercer nombre de la lista, ese poderoso productor que intentó comprar su dignidad, desencadenara un efecto dominó, alentando a otras actrices a contar sus experiencias. Si todos empezamos a hablar, la industria entera se tambaleará, comentó de manera anónima un veterano director. Por otro lado, colegas cercanas a Sevda la aplaudieron públicamente. Actrices jóvenes como Afra Sarasolu y Melissa Dongel publicaron mensajes en Instagram apoyando su valentía. Se necesita mucha fuerza para contar la verdad en un entorno que nos exige silencio, escribió una de ellas. Incluso intérpretes de generaciones anteriores, como Nurgul Yeşilçay, le mostraron respaldo, destacando que sus palabras podían marcar un antes y un después. Las cadenas de televisión, mientras tanto, se movían con cautela. Ninguna quería arriesgarse a ser vista como opresora, ni tampoco como promotora de polémicas. Algunas retrasaron el anuncio de nuevos proyectos con Sevda, temiendo que el ruido mediático desviara la atención. Sin embargo, otras vieron en la controversia una oportunidad para capitalizar la popularidad de la actriz y comenzaron a negociar discretamente contratos millonarios. Los 5 nombres y sus reacciones. Si Sevda había hablado con claridad, los 5 aludidos no tardaron en reaccionar. La amiga de la adolescencia negó rotundamente las acusaciones, asegurando que nunca había filtrado información a la prensa. Sin embargo, antiguos conocidos de ambas
comenzaron a contar historias que reforzaban la versión de Zevda. El exnovio actor optó por el silencio, aunque en redes sociales aparecieron fotos y recuerdos que recordaban la intensidad y lo tóxica que fue aquella relación. El productor poderoso contrató abogados y deslizó en entrevistas que estaba dispuesto a defender su honor en los tribunales, aunque nunca mencionó a Zevda directamente. El familiar se mantuvo al margen, evitando a la prensa, pero varios medios reportaron que existía una disputa económica no resuelta. El colega de rodaje utilizó sus propias redes para intentar desmentirla, pero recibió una avalancha de críticas que lo obligaron a cerrar los comentarios en sus publicaciones. La tormenta estaba en su punto más alto. ¿Y Zevda? Lejos de retroceder, se mostró tranquila, aunque consciente de que había tocado fibras sensibles. El precio de hablar. Hablar tiene un costo, y Zevda lo sabía. A pesar del apoyo de miles de fanáticos, no todos estaban de su lado. Algunos contratos publicitarios comenzaron a tambalearse. Una marca de cosméticos decidió pausar una campaña que tenía programada con ella, argumentando que necesitaban esperar a que el clima se calmara. También hubo periodistas sensacionalistas que comenzaron a escarbar en su pasado, tratando de encontrar contradicciones o nuevos ángulos para alimentar la polémica. Incluso circularon rumores falsos que intentaban desacreditar su testimonio. Pero Zevda, lejos de derrumbarse, encontró en el apoyo popular una fuerza inesperada. En entrevistas posteriores, explicó que estaba preparada para perder contratos si era necesario, pero que lo que no estaba dispuesta a perder era su dignidad. «Prefiero tener menos proyectos, pero dormir tranquila cada noche», declaró con firmeza. El debate sobre el perdón en Turquía. Más allá de la farándula, la confesión de Zevda abrió un debate nacional sobre el perdón. Psicólogos, escritores y líderes de opinión comenzaron a discutir si es sano vivir con la frase «nunca perdonaré». Algunos argumentaron que el perdón es necesario para sanar, incluso si no implica reconciliación. Otros, en cambio, defendieron que no todos merecen ser perdonados, especialmente cuando el daño fue intencional y destructivo. Programas culturales dedicaron mesas redondas al tema, y hasta líderes religiosos dieron su opinión. La figura de Zevda pasó de ser solo una actriz popular a convertirse en el símbolo de una conversación mucho más amplia sobre la justicia emocional, la dignidad y los límites en las relaciones humanas. La paradoja de la fama. Mientras todo esto ocurría, Zevda vivía una paradoja. Nunca había sido tan criticada, pero tampoco había sido tan visible y admirada. Sus seguidores aumentaron de manera exponencial en redes sociales, y su nombre se convirtió en tendencia durante semanas. Cada aparición pública era analizada al detalle. Su ropa, sus gestos, sus palabras. Cuando asistió a un festival de cine poco después de la polémica, los fotógrafos la recibieron como si fuera una estrella de Hollywood. Esa noche, vestida con un elegante traje negro, se limitó a decir: «Lo único que puedo ser es honesta». La frase se convirtió en titular de portadas y en lema de camisetas que sus fans comenzaron a vender en Internet. Una nueva narrativa profesional. Lejos de hundir su carrera, la confesión de Zevda la posicionó en un nivel diferente. Productores internacionales comenzaron a interesarse en ella, viéndola no solo como una actriz talentosa, sino como una mujer con voz y carácter. Directores europeos la contactaron para ofrecerle papeles en películas que buscaban representar mujeres fuertes y complejas. Incluso desde América Latina llegaron propuestas de colaboración en coproducciones. Zevda, con serenidad, explicó que elegiría sus próximos proyectos con calma. «Ya no quiero papeles que me obliguen a callar, en la ficción ni en la vida real». Cuando una actriz joven, con apenas 31 años, se atreve a pronunciar frases tan tajantes como «nunca perdonaré», el eco no se limita a los titulares del momento. Las palabras de Zevda Erginci trascendieron lo coyuntural para convertirse en un manifiesto sobre la dignidad, la resistencia y la necesidad de marcar límites en un mundo, el artístico y el personal, que muchas veces se alimenta de silencios incómodos. La construcción
de una nueva identidad pública. Hasta antes de aquella entrevista explosiva, Zevda era percibida principalmente como una actriz prometedora, querida por su dulzura en pantalla, por la fuerza de sus interpretaciones y por su presencia discreta en los medios. Era admirada, sí, pero todavía no había alcanzado esa categoría de figura simbólica que traspasa las fronteras de la ficción. La confesión cambió radicalmente esa percepción. Zevda dejó de ser solo la protagonista de telenovelas para convertirse en una mujer que hablaba de heridas reales, de traiciones con nombre y apellido, de luchas que muchas mujeres turcas y del mundo reconocieron como propias. En las semanas posteriores, las encuestas de popularidad mostraron un fenómeno curioso. Su índice de aprobación subió entre el público joven y femenino, pero bajó entre sectores más conservadores. Esta polarización no debilitó su imagen. Por el contrario, la consolidó como alguien auténtico, que no buscaba complacer a todos, sino ser fiel a sí misma. El diálogo con sus fans, la relación de Zevda con sus seguidores, alcanzó un nivel de intimidad nunca antes visto. Miles de fans comenzaron a escribirle cartas, mensajes privados y comentarios en redes sociales, relatando sus propias historias de traición y dolor. Algunas jóvenes confesaban haber sufrido la misma humillación que Zevda relató a manos de su colega de rodaje. Otras se reconocían en la traición de la amiga envidiosa o en la decepción de un familiar que convirtió el amor en interés económico. Zevda respondió a muchos de esos mensajes, generando un espacio de conversación y catarsis colectiva. Sus perfiles en redes sociales se convirtieron en foros donde miles de mujeres compartían testimonios, encontrando en ella no solo a una actriz admirada, sino a una especie de confidente pública. Los clubes de fans también se transformaron. Ya no se limitaban a compartir fotos o escenas de sus novelas, sino que comenzaron a organizar encuentros para hablar de autoestima, resiliencia y sororidad. Zevda, sin proponérselo, había fundado un movimiento emocional, Impacto en la cultura turca. En Turquía, donde la tradición y la modernidad conviven en tensión constante, la decisión de Zevda de hablar abiertamente de conflictos familiares, abusos de poder y humillaciones profesionales fue un terremoto cultural. Algunas revistas académicas comenzaron a analizar su discurso como un ejemplo de la nueva voz femenina turca, una voz que no se conforma con sobrevivir en silencio, sino que exige ser escuchada. Escritoras y periodistas feministas la señalaron como un referente de empoderamiento, incluso comparándola con figuras internacionales que rompieron el silencio en la era del movimiento Me Too. En las universidades, profesores de comunicación utilizaron la entrevista como material de análisis en clases sobre medios y género. Lo que Zevda hizo fue narrar en primera persona lo que muchas han vivido y callado, explicó un académico en un foro transmitido en línea. Por supuesto, también surgieron voces críticas que consideraban sus palabras un exceso, una forma de exponer públicamente conflictos privados que, según ellos, deberían resolverse en silencio. Pero lo cierto es que el debate cultural estaba abierto, y Zevda se encontraba en el centro de la conversación. Consecuencias profesionales a largo plazo. La industria televisiva, que en un inicio reaccionó con cautela, terminó rindiéndose ante la evidencia. Zevda había alcanzado un nivel de notoriedad que pocas actrices logran en toda su carrera. Los contratos que inicialmente se pausaron fueron reactivados, y nuevas oportunidades llegaron desde fuera de Turquía. Se habló de proyectos en plataformas internacionales de streaming, donde su nombre se convirtió en sinónimo de autenticidad y fuerza interpretativa. Directores europeos y latinoamericanos la buscaron para papeles donde las protagonistas no fueran víctimas pasivas, sino mujeres complejas y valientes. Paradójicamente, aquella confesión que algunos temieron que hundiera su carrera, terminó abriéndole puertas hacia una dimensión global. Zevda ya no era solo una actriz turca reconocida en su país, sino un rostro con proyección internacional. La transformación interior, más allá de los contratos y la fama, lo más profundo ocurrió dentro de Zevda misma. Ella lo reconoció en varias entrevistas posteriores. Hablar le permitió liberarse de una carga que llevaba años oprimiéndola. Durante mucho tiempo había sentido que debía mostrarse siempre fuerte, siempre sonriente, siempre perfecta.
Sin embargo, al revelar sus cicatrices, descubrió que la vulnerabilidad también puede ser una forma de fortaleza. No necesito que todos me aplaudan, declaró. Me basta con ser honesta conmigo misma. Esa honestidad transformó también su manera de elegir papeles. En adelante, Zevda rechazó personajes que reproducían estereotipos de mujeres débiles o silenciadas. Se inclinó hacia proyectos donde pudiera dar vida a personajes con conflictos internos profundos, capaces de luchar contra la adversidad, el legado que empieza a construirse. Aunque todavía es joven, Zevda ya ha comenzado a construir un legado que va más allá de su carrera actoral. Para muchas mujeres en Turquía y en el extranjero, ella se convirtió en un ejemplo de cómo es posible decir basta, de cómo no todo tiene que resolverse con perdón si el costo es traicionarse a uno mismo. Su frase, nunca perdonaré, se convirtió en lema de pancartas en manifestaciones feministas en Estambul. En talleres de autoestima, psicólogos citaban su entrevista como ejemplo de la importancia de establecer límites emocionales. Incluso surgieron canciones inspiradas en su valentía, compuestas por jóvenes artistas que encontraron en ella una musa contemporánea. El impacto cultural de Zevda va mucho más allá del chisme o de la polémica pasajera. Representa una forma de resistencia emocional que resonó en una sociedad acostumbrada a exigir silencio. Y, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, su voz abrió una grieta en la muralla del conformismo. El futuro incierto pero luminoso. A los 31 años, Zevda Erginci no tiene todas las respuestas, ni tampoco un camino garantizado hacia el éxito absoluto. La fama es volátil y la industria impredecible. Sin embargo, lo que sí tiene es una nueva identidad pública, un ejército de fans que la respaldan, y una narrativa propia que ya nadie puede arrebatarle. Quizás en el futuro decida reconciliarse con alguno de los nombres que hoy dice no poder perdonar. O tal vez nunca lo haga. Lo importante es que, por primera vez, la decisión está enteramente en sus manos, y no en la presión de la industria, la sociedad o los medios. Como dijo en una de sus últimas entrevistas, he aprendido que no necesito perdonar para seguir adelante. Puedo avanzar con mis cicatrices, y esas cicatrices también cuentan mi historia. Con esa frase, Zevda no solo cerró un ciclo personal, sino que abrió un legado cultural que la acompañará mucho más allá de los escenarios y las pantallas.